Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hay un pleito casado a la larga y a la corta con nuestro vecino Haití. Y aparentemente, y lo digo así de una forma sincera, diáfana y directa, aquí no se tiene una idea de la barbaridad, de la bomba atómica que significa ese problema con ese vecino país. Y lo digo así porque aquí nadie le ha dado el carácter que tiene, la diferencia que tenemos con el vecino país. Solamente Trujillo un día dijo, esto hace ya bastante rato, hay que buscar una solución, pero la solución fue al estilo él. Y hay cosas criticables. Hay algunos historiadores que dicen que hubo una cantidad increíble de muertos y cosas por el estilo. Hay otros que dicen que fue menos. Hay algunos que dicen que apenas fue 4.000 muertos. Que dicho sea de paso, Trujillo tuvo que compensar eso al gobierno haitiano con unos recursos económicos que se le dio a ese país y a ese gobernante. El hecho es que la cosa sigue y se extiende. Y uno no sabe en qué va a parar. Y ya hay gente que se expresa, se pone, se exacerba, se molesta y con razón de que qué va a pasar con Haití. Y algunos señalan algunos parangones, como por ejemplo el diferéndum que tienen los israelitas y los palestinos. Y todo indica que aquí podía producirse algo parecido. ¿Qué sucede? Que en el acuerdo de 1948 se decidió dividir esa franja de tierra entre los dos países. Pero la parte que se le dio a los palestinos, de allá para acá, prácticamente nada más le queda un terruñito de lo que originalmente se decidió. Y aún así sigue el diferéndum. ¿Y por qué le queda tan poco y no ha habido justicia? Porque a los americanos nunca les ha importado la justicia, mucho menos si se trata de paisitos como estos. Porque a pesar de la distancia, donde está Israel y donde está Palestina, ellos no van a los palestinos, no, que son los originarios dueños de toda esa tierra. Ellos van a favor de los israelíes. Entonces, eso tampoco es justicia. El hecho es que con relación a Haití y nosotros, la historia nuestra está básicamente ocupada en una gran parte por los problemas, por los diferéndum que hay con estos vecinos. Y ellos dicen que esto es de ellos también. Y se lo enseñan allá a los niños en las escuelas, diciéndole que nosotros, con tierra y todo, le pertenecemos a ellos. Y a veces uno se pregunta, ¿y si Haití tuviera un ejército como lo tienen los israelíes? ¿Qué será entonces de nosotros? ¿Y cuántos líos bélicos se hubieran producido? ¿Y cuál sería la situación? Hay intereses económicos que van, por ejemplo, desde la viuda de François Mitterrand, que fue presidente de Francia, que tiene negocio ahí. O sea, ella está más a favor de Haití que de nosotros. Pero hay otra francesa, Marine Le Pen, que ha sido varias veces precandidata a la presidencia de Francia y ha alertado en un breve comunicado que envió a la opinión pública internacional sobre lo que significa Haití para nosotros. Pero el mandamás de Colombia, Uribe, también alertó a este país con relación al gran peligro que significa Haití para nosotros. ¿O es que nosotros somos los que no nos damos cuenta y tenemos el pleito entre la casa? Hay que revisar la historia para uno poder tomar acciones en el presente.
Hoy nosotros vamos a hablar sobre esa situación, hacia dónde conducen todas esas diferencias, este problema con ellos, con nosotros. Alguien dice que ya aquí hay más haitianos de lo que se ha dicho. Y peor aún, entonces los dominicanos también emigran, se van a otros sitios, se mueren muchísimo en alta mar. Es más, de aquí a Puerto Rico han muerto más dominicanos que haitianos de Haití para acá, porque obviamente ellos, los dominicanos, se van por el mar y los haitianos vienen por tierra. Y eso es parte de un negocio fuerte. El hecho es que hoy nosotros vamos a hablar largo y tendido con relación al significado de eso, al significado histórico, hacia dónde nos conduce toda esta situación, qué pasará definitivamente entre Haití y nosotros, o es que nosotros tendremos que irnos todos para Nueva York, porque la gente vive con un pie aquí y otro en Nueva York, y los haitianos viven con un pie allá en Haití y otro aquí en Santo Domingo. Entonces, ¿hacia dónde conduce todo eso? ¿Qué dice la lógica? El procedimiento político, el procedimiento social. Hoy nosotros, luego de estos mensajes, entonces, vamos a hablar buen rato, con el historiador, escritor, catedrático universitario, activista de mucho tiempo, una persona muy querida por todo lo que lo conocemos de una y otra forma, que es el profesor Dante Ortiz. Él, que tiene la gran capacidad, como por ejemplo, para decirnos sin que predica el futuro, porque él no le entra por allá las cosas, él habla de lo concreto, de la historia, de lo que pasó. Como en cierto modo nosotros los periodistas somos un poquito historiadores, aunque se diga lo contrario. Y con él y con el profesor José Luis Meléndez, parte fundamental de este programa, nosotros entonces comenzamos este cara a cara de hoy, luego los siguientes mensajes. Bien, gracias, doctor Dantes. Nada más quería referirme a que la situación de Palestina con Israel no es exactamente igual al del caso dominicano y Haití, por la siguiente razón de que para el tema de imponer a Israel en la Palestina fue después de la derrota del Imperio Otomano, que era en 1900 y algo, y en el 1901 hubo algo que se llamó el Acuerdo de Balfour. Balfour diseñó 29, 39, 48, 29 años después que se impusiera a Israel como un Estado, digamos, en ese tiempo, hace 2000 años que no vivían ahí los israelitas, un Estado, digamos, artificial, que es lo que ha ocurrido después de todo eso. Entonces yo quisiera más bien que el doctor nos explicara, Dantes, nos explicaras un poco esa correlación que hay para ver, porque el caso haitiano en este momento es un caso tan grave como la situación de Afganistán, por ejemplo. Entonces quisiera que te refirieras un poco a eso y sobre esos parámetros históricos que existen. Gracias. La problemática histórica requiere de la debida atención a los fines de que el público pueda quedarse con una enseñanza. La razón de ser de la prensa es, aunque no está en sus objetivos, es básicamente educativa.
informativa, una prensa positiva, desde luego hay otras que tienen otra razón de ser. Para entender el problema palestino, el problema israelí y toda la historia contemporánea del siglo XX, hay que remontarse al sistema colonial. En el sistema colonial, hablemos de que 6 países europeos, Portugal y España, Francia e Inglaterra, Holanda y Bélgica, se repartieron América, África, Oceanía y parte de Asia. Sin ese referendo, sin ese punto de partida, no podemos entender cómo millones de africanos fueron desterrados de su territorio, llevados a América, sometidos a la esclavitud para producir bienes y servicios para los grandes propietarios de los 6 países mencionados, básicamente Inglaterra y Francia. La grandeza de Francia y de Inglaterra no es posible explicarla al margen de una clara intelección del problema sociohistórico del colonialismo y dentro del colonialismo la trata negrera en gran escala durante 300 años, sometido a trabajo forzado de 12 y más horas al día durante 6 días a la semana. Eso es lo que se llama sobreexplotación del trabajo y eso es lo que da una sobreproducción, un excedente tal que le permite a esos países colonialistas disponer de bienes para distribuirlo y que nazca el mercado mundial. Entonces, llegado que América se convierte en el que suministra el alimento a Europa, acaba las hambrunas anuales de Europa, sin hablar del impacto científico-cultural, etc. Ahora, eso va a crear una división porque se amplía el área territorial del capitalismo en Europa y el capitalismo tiene una ley que es donde se desarrolla la producción industrial, atrae población. Sí. Y donde en el campo repele población. Entonces hay una migración masiva del campo hacia las ciudades, a donde esa masa migrante va a convertirse, porque no hay trabajo para todo el mundo, porque nunca en la organización capitalista hay la política de emplear a toda la mano de obra disponible. Siempre se queda una parte que se ha de llamar superpoblación relativa de flotantes o ejército industrial de reservas, como se le llamó en el área estrictamente económico. Entonces, ¿de qué va a vivir aquellos que no consiguieron trabajo? Van a marginarse, van a surgir los barrios marginados, va a subir, siempre ha habido pobreza en la humanidad, pero ahora se constituye la pobreza estructural. Porque si hay un periodo de auge económico, entonces hay que aumentar la mano de obra para aumentar la producción y satisfacer la demanda de bienes y servicios. Por eso se llama ejército industrial de reservas. En la medida que fue creciendo el desarrollo industrial, fue necesario abolir la esclavitud, porque ¿quién iba a comprar la cantidad de servicios que el aparato productivo estaba en condiciones de hacer? Bueno, vamos a liberar a los esclavos, vamos a contratarlos como obreros, vamos a pagarle un salario de hambre, un salario que se llamó fisiocrático,
y ese salario los va a llevar a ser los adquirientes de los bienes y así vamos a expandir el comercio. Con esa lógica vinieron otros progresos, porque eso fue un acontecimiento histórico, donde no podemos ahora hablar de moral, de que si fue bueno o fue malo. Eso ocurrió de esa manera. Y ocurrió de esa manera y eso llevó a que esos países que durante 300 años explotaron la mano de obra y los recursos naturales como la madera y los metales pasaran a controlar los países, a crear en cada país un sistema económico-social organizado para satisfacer las expectativas socioeconómicas de la metrópoli, del país dominante. Ahora, Dantes, la relación por la existencia de Haití es una relación de rivalidades entre dos potencias europeas. Yo voy para allá, Pero además, entramos desde más o menos un cambio que la actividad productiva está siendo superada por una actividad especulativa. Entonces Bien. quisiera que pero abundara déjame por ese contextualizar, puesto que el desarrollo progresivo de la industria, de la ciencia, de la tecnología, ha sido altamente positivo para la humanidad. No para toda la humanidad como se supone y deberíamos luchar para que lo sea, porque hay demasiados miles de millones de personas en todos los continentes que no han sido impactados positivamente por esa creación de la humanidad, en términos científicos, en términos culturales, en términos deportivos, pero sobre todo en términos de salud y en términos económicos. La lucha de la humanidad hoy en día, en estos momentos, debe ser para que se elimine el sector más parasitario de ese sistema económico mundial a los fines de que la riqueza social llegue e impacte positivamente a mayor cantidad de individuos. Claro. Como históricamente acaba de demostrar China, que se trazó una estrategia de desarrollo de 50 años y hoy estamos viendo que han sacado 800 millones de personas de la pobreza y hoy China es la industria del mundo, la manufactura del mundo, está creando la ruta de la seda, está creando la ruta marítima que va a comunicar gran parte de los países del orbe a los fines de un intercambio, de una transferencia tecnológica y de un disfrute de las potencialidades humanas, incluyendo vivir en armonía con la naturaleza, pero sabiendo que la naturaleza es la que provee los recursos para ese bienestar. Entonces, hay un corto, profesor, perdón, que ya que estamos hablando de historia, estamos hablando de economía, estamos hablando de China, que un señor muy joven, él, en el momento, que llegó a gobernar el mundo existente de la época, con 26 añitos, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte en aquella etapa ya produjo lo que uno está viendo hoy de China. Yo quiero que brevemente veamos ese cortito para entonces seguir con este interesante trabajo. Fíjense, cuando España llega y se expande hacia Abya Yala, como se llamaba el continente antes de la llegada de los europeos, estableció un sistema que vincula un país metropolitano con un conjunto de territorios coloniales. Entonces, países como Francia e Inglaterra se lanzaron a la lucha contra España a los fines de arrebatarle territorio y usar esos territorios para producir bienes que no podía producirse en Europa por razones geoclimatológicas. De ahí la contradicción entre Francia y España, entre Inglaterra y España, entre Holanda y España. Entonces, para entender la problemática haitiana, tenemos que entender que los españoles llegaron acá,
a la conquista, un año después, en septiembre de 1493. Y dominaron la isla, ellos solos, hasta 1676, 78. En ese lapso se estaba constituyendo el pueblo dominicano. Ya ni los españoles nacidos aquí podían reclamarse españoles, ni los esclavos nacidos aquí podían ser catalogados como africanos. Porque el proceso de fusión, de acercamiento, estaba no solo creando un acercamiento físico, sino una nueva cultura, unas expresiones lingüísticos culturales, una forma de agenciarse el alimento, determinadas técnicas de trabajo, y eso está creando una nueva realidad antropológica que es el pueblo dominicano. Exacto. Si no se entiende eso, no podemos seguir hablando de esta temática. Cuando, en atención a las contradicciones entre los grupos dominantes de Francia, por arrebatarle territorio a los grupos españoles, llega el conjunto de las ocupaciones y ataques franceses, logran apropiarse de la isla La Tortuga. Sí. Y de la isla La Tortuga comienza el proceso sistemático de ocupar lo que en aquel entonces se llamaba Tierra Grande, que lamentablemente vinieron en 1629, como era diciembre podemos poner 30, sí. Y tenían 25 años esos territorios que habían sido devastados. Sí. Entonces, eso encuentra el terreno vacío, cómo se multiplicaron las reses, pero no solamente hablemos de reses, sino del ganado caballar, mular y caprino. De manera que tú tienes una riqueza ganadera, inmediatamente llegan, esos franceses se dividen en dos grupos. Sí. Los que se dedican a matar el ganado para venderlo a los barcos que pasen cerca, y los que continúan siendo piratas, criminales del mar, sí. O corsarios, que es una forma de guerra irregular de Inglaterra y Francia contra España, a tal extremo de que por muy delincuente que tú hayas sido, como es el caso de Drake, te da si tomas sí. Un territorio y lo ocupa en Inglaterra, en Francia, en Holanda, se ha creado la Compañía Francesa de las Indias Occidentales, sí. La Compañía Inglesa, que inmediatamente comienzan a invertir capitales en esos territorios para transformarla en una colonia permanente. Entonces, ahí está el origen de la problemática, sí. Por un conflicto interburgués, intercolonialista a nivel internacional. Correcto. Luego, se forma el pueblo haitiano y se forma el pueblo dominicano con líneas de evolución distintas. Somos culturalmente dos realidades distintas. Ahora bien, cuando aquí entramos en la fase de la conciencia política, a los fines ya se ha creado la nación dominicana. El pueblo-nación es un concepto científico de larga data, antropológica y sociológica, que creado aspira a darse a sí mismo sí. Leyes, y cuando se dota de esas leyes se constituye en un Estado nacional. Claro. Pero ¿qué pasa? Que en la lucha por la creación de ese Estado nacional, España, que es la metrópoli de nuestro territorio,
nos regala a Francia, Tratado de Basilea nosotros de fuéramos una cosa de 1790, pero ya nosotros hemos agotado más de 100 años de combate contra los franceses. Bueno, Entonces, ¿cómo se explica que habiendo agotado el primer enfrentamiento del mundo contra el expansionismo británico, con la invasión de Pen y Venable, que pretendían capturar militarmente para desde aquí expandir el imperio británico en todas las Antillas, es tal grado de que William Penn sí. es el hijo del fundador de Pensilvania. Oh, ya, sí. Pero al salir de aquí, como no pudo tomar militarmente esto, porque el pueblo en armas, organizado en las cincuentenas, y el ejército español, encabezado por el conde de Peñalba, derrotamos esa invasión. En una semana de combate, entre muertos, heridos y prisioneros, los diezmamos con más de 3.000 víctimas. Sí. Entonces levantan el cerco, se retiran y en la retirada se apropian de Jamaica. Así es, profesor. Esa parte introductoria de nuestra historia, de nuestra vida como naciones, como pueblo, es sumamente interesante. Pero hay varios datos que luego de estos mensajes también lo vamos a tratar. Por ejemplo, estos países fueron víctimas del más grande genocidio que conozca la humanidad y nadie ha pagado por esa barbarie. Inclusive algunos dignatarios de estos tiempos han demandado de España, por ejemplo, en su caso, que le pague a los países donde ellos mataron tantos nativos. Inclusive Evo Morales, en una reunión de Davos hace unos cuantos años, siendo el presidente, se lo enrostró a los países europeos la barbaridad de que ellos cometieron aquí y que debieran pagar por eso. Pero, por ejemplo, el presidente de México, Manuel López Obrador, se lo dijo así tranquilito, al estilo él, al rey de España, que todavía se creen ellos, los reyes de España, que ellos siguen siendo los cherry de esta película, y están equivocados. Y AMLO, presidente de México, recibió el no como respuesta, o sea, el mutis, y eso se quedó ahí. Sin embargo, los franceses le exigieron a los haitianos que para darle su independencia tenían que darle una cantidad de dinero que yo creo que todavía los haitianos se la siguen debiendo. Y esa es una situación que debemos tratar, profesor, ahora, luego de estos mensajes comerciales. Bien, siga, profesor. El pueblo dominicano estaba en búsqueda. Primero, existe como nación, pueblo-nación, pero ahora hace falta que tome conciencia, que surja la identidad nacional. Y estamos en el proceso de creación de la identidad de autorreconocimiento, sí, que no somos españoles, que no somos ingleses. ¿Por qué? Porque al derrotar a los ingleses
Está claro que nosotros estamos reafirmando nuestra cultura. Fuimos el primer pueblo en la historia universal en derrotar a los ingleses. Y me gustaría que los dominicanos hiciesen conciencia de ese acontecimiento de trascendencia internacional. Duramos más de 100 años combatiendo para no ser franceses, porque lo que estábamos defendiendo era la idiosincrasia del pueblo dominicano, la cultura, la existencia como tal. Ningún pueblo existe al margen de una cultura. De manera que estábamos defendiendo eso y no nos subyugábamos al poderío militar francés. Ahora, España nos regala y nos enfrentamos a la dominación francesa. Y primero, en 1791 se producen en San Marcos, en Haití, no es Haití todavía, es Saint-Domingue, se produce el levantamiento esclavo que va a durar 12 años, 12 años de una complejísima guerra interna, internacional y de liberación, a donde los franceses, encabezados por Napoleón Bonaparte, decide ocupar la isla. ¿Por qué? Porque la isla no ha perdido su carácter de punto estratégico en el Caribe. Todo lo contrario, acrecienta esa importancia. Sí. Los ingleses desde Jamaica se expandieron a las Antillas Menores, a la Guyana Inglesa y desde luego hacia América del Norte. En Nicaragua es la única parte del mundo donde hay indios que hablan inglés porque lo ocuparon los ingleses. Y hoy tenemos una república en Centroamérica, ¿no?, que se llama, ¿no?, Belice, que era las Honduras británicas, de la misma manera como ocuparon los territorios de las Malvinas, que pertenecen, desde luego, las Guyanas. Entonces, era buscando un asentamiento para expandir el territorio. Pero fíjate que como de manera tan tardía como a principios del siglo XIX aún están insistiendo en ocupar el territorio nuestro. Y ahora la rivalidad es España, que en el proceso de industrialización se ha quedado rezagada. No hay tiempo de entrar en los detalles porque se quedó rezagada, pero el gran conflicto es disputándose Francia e Inglaterra quién se queda con los territorios caribeños, y donde no pudieron quedarse con Puerto Rico, donde hacen el Tratado de Utrecht, que le permite entrar mercancías a Cuba y mercaderías y esclavos una vez al año, y se quedan con Gibraltar. Sí. Pero acá no pudieron doblegar la voluntad del pueblo dominicano. Eso hay que decirlo. El general Soto Jiménez tiene un texto de historia militar dominicana a donde reivindica esto. Pero eso hay que educar al pueblo dominicano de que nosotros hemos sido una sociedad organizada que derrotó a los ingleses, derrotó a los franceses, y surge la pregunta: vamos al proceso de la independencia en el 21, que ahora, el día 1 de diciembre, cumplimos 200 años cuando José Núñez de Cáceres proclama la independencia, y 2 meses después, ¿por qué ocupa Boyer? Porque desde el principio se vio que en el territorio haitiano había mucha población y poco territorio cultivable. Y de este lado había poca población y mucho terreno cultivable. Eso es un hecho incontrovertible. Segundo, del escaso territorio cultivable, la sobreexplotación
que en 100 años hizo el imperio colonial francés, agotó la capacidad productiva de este territorio, porque los franceses cortaron los árboles de esa parte del territorio para refinar el azúcar, cambiando el microclima. Yo veo una fotografía donde aparece la frontera dominicana muy poblada de árboles y Haití devastado, pero era la isla entera y tenemos los mismos microclimas. ¿Por qué allá de esa manera y aquí no? Por la intensidad de explotación de los recursos hecha por Francia, y por tanto ya tenemos el primer responsable de la actual situación Haití, que es el colonialismo francés. Sí. Inmediatamente se derrota en Haití, se constituye en República Independiente, los grupos dominantes se dividen en dos: mulatos y negros, que pasan a ocupar el lugar de clase dominante. Por eso no se unifican y hay una república en el sur, un reino en el norte, y en un momento de 2 meses hubo un tercer país en Haití, de un tipo que llegó de Francia, llegó con poder militar y poder económico y pretendía sustituir a todo el mundo. Entonces, en el sur, Petión reparte la tierra entre los campesinos. Entonces los convierte de esclavos a pequeños agricultores independientes. Sí. Pero eso es muy avanzado en ese momento con respecto a la esclavitud, pero eso era un desastre económico para la República del Sur. En el norte, Christopher, que se hace llamar a sí mismo rey, reparte la tierra entre los estamentos militares y lo convierte en militares terratenientes y crea una casta. Pero entonces tenemos esa contradicción, pero una cosa es estar en el norte y otra cosa es estar en el sur, que son antagónicos. Sí. Ser un general de haber ganado, siendo analfabeto, el título de general en la lucha por la liberación, y ser tú general que viene de una academia francesa. Entonces, hay un cúmulo de contradicción que la forma de resolverlo desde el 4 es con la ocupación de este territorio. Por eso, Dessalines invita a los dominicanos. Fíjate que nosotros estamos en el 4, faltan 40 años para constituirnos legalmente en república, y todo el mundo nos conoce como los dominicanos, porque nosotros nos llamamos dominicanos desde la rebelión de Guava de 1604, desde la rebelión de Guava. Entonces, el concepto de dominicanidad tiene que estar claro en la cabeza de todos nosotros. Pero hay que decir que desde el Cibao, donde había nacido a mediados del siglo XVIII la producción tabaquera, las relaciones mercantiles simples y un cierto dinamismo económico, en vista de la crisis económica que mantenía España con nuestro territorio, vendían sus productos en Saint-Domingue. Sí. Por tanto, en el proceso de lucha, más de 1.600 dominicanos del Cibao participaron junto con los haitianos en el proceso de lucha por la independencia, que se saldó el 18 de noviembre de 1803, derrotando históricamente, por primera vez en la historia, el ejército napoleónico. Sí, sí. Ambos pueblos, sí, encabezados por Dessalines, que proclama la independencia el 1 de enero de 1804. A partir de ahí, desde luego, se comienza, y desde antes, a el flujo de esclavos libres a ir a Puerto Rico a agitar procesos independentistas en Martinica, en Guadalupe, en Cuba, y eso inmediatamente impacta a las metrópolis, que hacen una alianza contra Haití, porque Haití está
subvirtiendo el orden, El establishment. que el establishment, diríamos hoy, que le garantiza a ellos sus ingresos económicos. En aquel entonces, en los últimos 30 años del siglo XVIII, más del 80% de lo que le llegaba a Francia venía de la producción de Saint-Domingue. Entonces, eso fue un golpe mortal a la economía y a los grupos propietarios de las 32.000 fincas que había en Saint-Domingue. Sí. Dicho esto, seguimos entonces buscando nuestra independencia y salimos de los franceses en 1808. Hay dos tendencias, pero no puede decirse que en el 8 hay una tendencia independentista, porque había en toda América Latina demasiada confusión. Sí. ¿Hacia dónde marchamos? Y entonces ahí va a surgir en el 12 la Constitución de Cádiz, la influencia en América, y hay algunos que De hecho, claman los franceses habían invadido España también. Desde luego, eso va a ser un factor detonante. Ahora, observe lo siguiente, cómo en 1821 proclamamos, y fíjate cómo Haití en el sur muere Pétion en el 18. Es sustituido por Boyer. En el norte, en el 1820, Christophe se suicida. Entonces, Boyer desde el sur unifica el norte y el sur. Por tanto, Boyer es un hombre de mucho poder y ahora que he unificado el norte y el sur en Haití, ¿qué me falta? Unificar el este y el oeste. Bueno, es el gran temor que todavía persiste en este lado de la isla. Y uno sabe entonces hacia dónde que definitivamente los grandes imperios, la gente que aún hoy en día sigue decidiendo el destino de todos estos países, puede lograr su objetivo. Tenemos que hacer un corto, profesor, la última parte del programa, pero usted mencionaba el emperador Christophe de Haití. No sabía ni leer ni escribir y tenía la más grande biblioteca de la isla completa. Y construyó la citadel. Sí. Es más, Lionel que fue y le hizo una universidad que le puso el nombre de ese señor. No, le puso el nombre de Bosch. De Juan Bosch. Primero. Y los haitianos, Sí. enemigos que le echan la culpa de sus problemas a República Dominicana con una cortedad de mira. Vamos a ver cómo va a producirse. Una cosa es el pueblo haitiano y otra cosa son los grupos dirigentes haitianos. Eso lo vamos a tratar luego en el siguiente mensaje. Porque, Espérate. mire, mi querido, Bien, seguimos, profesor. mire, la historia entre ambos pueblos ha sido una historia de encuentro y desencuentro. Aquí hay más de 70 apellidos de origen franceses que vinieron a la isla por Haití y se hicieron dominicanos. Aquí hubo en el 44 haitianos que decidieron pelear por la independencia dominicana. Y por eso los comandantes le decían, el que sea mañé, que hable claro.
Sí. Para diferenciar el negro haitiano del negro dominicano son la misma cosa, solo cuando hablan. El que sea mañé, que hable claro. Entonces, ese es un momento que no podemos, en ningún momento puede Duarte ser señalado como anti-haitiano. Al contrario, y eso deberíamos de imitarlo todo. Yo admiro al pueblo haitiano desde que, estudiando su historia, veo cómo sale de la triste condición de pueblo esclavo para erigirse en pueblo libre. Sí, Hay que ver el momento en que Sánchez va a Haití frente al presidente Gefrard a buscar el apoyo necesario para evitar que los grupos conservadores de este país anexaran el país a España. Y hay que ver cómo continuamos produciendo tabaco en el Cibao y exportándolo a través de Haití. Y hay que ver cómo Gregorio Luperón, bajo la dictadura de Báez del 1800, de la dictadura de los 6 años, cómo Gregorio Luperón y Cabral se enfrentan a los entreguistas dominicanos que buscaban anexionarlo a los Estados Unidos, y tenemos alianza con los haitianos y vamos a Haití y participamos en el derrocamiento de un presidente y ponemos un presidente liberal. Sí. Y luego cómo combatimos juntos la ocupación del 15 al 19 y del 16 al 34. Y hay que ver cómo el pueblo dominicano ha rechazado la matanza hecha por Trujillo. Sí. Y hay que ver cómo los haitianos vienen a República Dominicana en el 57 huyendo de la matanza que está llevando a cabo Duvalier con los Tonton Macús contra los intelectuales. Por eso Jack Vio viene y se hace profesor acá, porque sus padres vivían acá. Sí. Y hay que ver cómo participan los haitianos en la guerra de resistencia antiimperialista en 1965. De manera que aquí debe de quedar una enseñanza. Tenemos diferencia como todos los pueblos fronterizos del mundo, pero hemos tenido muchos elementos de coincidencia histórica. Y nosotros tenemos que hacer voto por la no intervención de ninguna potencia, y menos de la ONU, en Haití. Y sí, tenemos que abogar porque los haitianos se pongan de acuerdo. Allí hay suficiente inteligencia y resuelvan su problema. Y que después de ese paso soliciten la ayuda que ellos quieran. Eso es una condición sine qua non. Y además hay que dejar de estar azuzando una guerra, un enfrentamiento, una persecución. Porque una cosa es el pueblo haitiano y otra cosa son los grupos dirigentes políticos corrompidos, igual que la clase corrompida dominicana que nos ha gobernado o desgobernado históricamente. Dejo esto porque los pueblos no son enemigos entre sí. Además, decíamos al principio que hay que poner la ciencia, la tecnología y la economía al servicio del crecimiento y desarrollo de la humanidad, en contra de la usura internacional que representa el capital financiero y encabezado en este caso. Yo no hablé, por razones de tiempo, del papel que jugó Clinton en el desmonte de la producción agrícola de Haití y en el desmonte de su capacidad de autodefensa, eliminando el ejército. Y cómo hoy eso es una base de operación de las drogas y de la delincuencia internacional. Pero quiero llamar la atención de que no podemos incentivar una guerra. Tenemos que abogar por la paz, porque la guerra es el método a donde el enemigo internacional sale ganando. Claro, claro que es así. Entonces se descarta definitivamente la fusión de los dos países. Mencionaba, profesor, usted allá vio Renault, 27 añitos, haitiano, murió allá abajo defendiendo este país, en plena guerra de 1965. En el ataque del 28. Así.
Esta es la última obra del profesor Dante Ortiz, precisamente Reflexiones en torno a nuestra historia. Es importante que lo adquieran porque ahí él habla mucho, pero mucho de los temas que hemos tratado aquí. Solamente darle las gracias, profesor, su brillante exposición, qué bien recreada está la historia. En poco rato nosotros dijimos nuestra verdad, pero que es la verdad también de ellos y la solidaridad de nosotros con ellos, y ojalá sea así en la práctica, la solidaridad de ellos también con nosotros, como lo hizo nuestro directo amigo Yavio Renault en abril del 65. Gracias, profesor. Gracias.